puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizar nuestro canal. Gracias por escuchar palabra de Dios por medio de estos videos. Damos gracias a Dios por la vida que nos presta y por un culto más, por la palabra más que se va a predicar. Vamos a escuchar unas alabanzas para preparar nuestros corazones para poder recibir la palabra. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. Alabanza número 95 es Cristo la roca. En las inmensas olas que me han vencido más, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. Ordenante a Cristo, dame el huracán, desecho al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y ayes del temor. Terminando siempre con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. Me guarda del peligro, de pruebas del dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, su hermoso amigo y Dios. Me libra de tristeza y alegre por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén, hermanos. Alabanza número 345 y cantamos con gozo, con alegría a Jesucristo, ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que de nosotros solamente está, y te convida con dulce afán, lleno diciendo ven. Oh, allá de nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gózate eterno bien. Piensa que solo puedes colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, allá de nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gózate eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y ya te acepta la primera. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, allá de nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, conmigo estemos en comunión, gózate eterno bien. Amén, hermanos. Alabanza número 389, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos
el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Después de escuchar las alabanzas y haber alabado al Señor, vamos a la palabra, a Hebreos capítulo 11, versículo del 1, hermanos, al 6. Busque ahí Hebreos 11, del 1 al 6. Y vamos a predicar, o el sermón se llama ¿Qué nos da la fe? ¿Qué nos da la fe? Búsquela ahí, llame a su familia y comparte el video también para que puedan más personas escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11, del 1 al 6, y se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo, con el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablar por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos pueda bendecir. Vamos a orar un momentito. Padre y buen Dios, gracias por la palabra escrita y leída y que se predica hasta este día. Bendice la palabra, Señor, que pueda caer en buena tierra, Señor, y que pueda dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queremos hablar de qué nos da la fe. Y vamos a entrar de una vez a la palabra, porque dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es una garantía de que lo que pedimos a Dios sucederá. La fe es una garantía, así como cuando Jesús se fue, ¿qué nos dejó en garantía que iba a volver? El Espíritu Santo. La fe es la garantía de que las cosas sucedan. Y el hombre hoy en día ha perdido la fe. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar sus metas por medio de su inteligencia y sabiduría. No decimos que está mal, pero hay que echar mano de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es una garantía que las cosas van a suceder, que las bendiciones van a llegar, que si creemos y que si creemos y hemos creído de verdad, las cosas van a suceder. Por eso es una garantía. Que Jesús dijo: yo me voy, les dejo el Espíritu Santo y voy a prepararle una morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Significa que Él volverá por su iglesia. Esa es la garantía que hoy tenemos los cristianos, en creer, y por eso estamos acá predicando la palabra, porque sabemos que el Espíritu Santo es una garantía, que Él va a volver. ¿Y cómo creemos en el Espíritu Santo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Y qué es fe? Es creer. Creer que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo y que Jesús va a venir por nosotros y que no vamos a pasar tribulación. Y aparte de eso, la fe es fuente de bendición. La fe es fuente de bendición. Por fe, muchos han sido sanados de enfermedad. Por la fe hemos alcanzado empleos. Por la fe, nuestros hijos se han recuperado. Por la fe, los matrimonios no se han destruido. Pero dice aquí, la fe es una garantía de que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano, el creyente, para que las bendiciones vengan? Es creer. Creer y no dejar de creer. Porque la garantía es la fe. Y dice el versículo 2, hermano. Dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes alcanzaron buen testimonio? Los antiguos. La fe, hermanos, nos hace dar buen testimonio. Y la fe nos hace que pasemos los obstáculos. Si tenemos fe en Cristo, vamos a dar buen testimonio delante de la gente. Entonces, ¿qué nos da la fe? La fe primero es una garantía y segundo, hermano, hace que pasemos los obstáculos. Y dice ahí, por la fe, dice,
alcanzaron buen testimonio. Por la fe nosotros podemos dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Imitemos a Cristo y nosotros daremos buen testimonio. Imitemos a Cristo y daremos buen testimonio. Mira el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué te hace la fe? La fe te hace entender. La fe nos hace entender que Dios hizo el universo, que Dios hizo el ser humano, que Dios hizo la flora y la fauna. No andamos pensando en la teoría de la evolución, porque la fe nos hace entender que no hemos evolucionado y hemos salido de un animal. No, la fe nos hace entender que Dios nos hizo del polvo y nos puso en esta tierra, y a la mujer le hizo de la costilla del hombre. Entonces la fe nos hace entender, hermano, muchas cosas. Y aquí dice que entendemos por la fe que Jehová Dios, por medio de su palabra, hizo que las cosas fueran. ¿Y qué hizo que fuera? La tierra, el universo, la Vía Láctea, el cosmos, por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace la fe? Entender, y la fe nos hace entender mejor la palabra del Señor, nos hace entender mejor las Escrituras. Amén. Allá, en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos, dice ahí, hermano, que cuando el hombre no entiende que hay un Dios, debe entender que hay un Dios por medio de la naturaleza, por medio de las cosas hechas. Debe entender que hay alguien, hay un arquitecto que hizo esto. Entonces, ¿qué hace la palabra? La fe nos hace entender la palabra, nos abre la mente, nos ilumina cuando venimos y nosotros leemos con fe la palabra, creyendo todo lo que Jesucristo dejó escrito acá en la palabra. Creemos en podemos entender en los milagros, podemos entender en el arrebatamiento, podemos entender toda la tribulación y la gran tribulación, que no la vamos a pasar porque la iglesia será arrebatada antes. Pero ¿cómo lo entendemos? Por medio de la fe. La fe nos hace entender, nos abre la mente para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 4. Esto es interesante, hermanos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. La fe nos hace hacer lo correcto, hermano. ¿Qué nos hace la fe? La fe nos hace hacer lo correcto. Así como Abel llevó la ofrenda, por ocupar una palabra, correcta al Señor, la ofrenda que se le tenía que dar. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe él hizo lo correcto. Por la fe nosotros, como creyentes e hijos de Dios, debemos necesariamente de hacer lo correcto. Debemos de hacer lo correcto. Hace poco nos daban un dinero y nos daban $20 de más. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Sin fe. ¿Amén? Porque la fe le hace hacer lo correcto. Montamos el dinero y fuimos donde los hermanos, porque unos hermanos no habían dado el dinero. Mira, hermano, fíjese que nos dieron $20 de más. Y nos dice el hermano: sí, mira, nosotros aquí haciendo las cuentas, no nos salían, nos hacían falta $20. Y dijimos, al hermano se lo damos de verdad. ¿Qué tal si no se lo vamos a dejar los $20? Le hubiera dicho al hermano: uy, el pastor le dimos el dinero y fueron $20 de más. Y se los agarró. Pero ¿qué nos hace hacer lo correcto? La fe. La fe hace que el cristiano haga lo correcto. La fe. Pero si nosotros no tenemos fe, no vamos a hacer lo correcto. Por la fe, hermano. La fe es hacer lo correcto. Y te hago un llamado: si tú eres cristiano, por la fe vas a tener una sola mujer. Por la fe nos congregamos. Por la fe respetamos los hijos. Por la fe respetamos a los vecinos. Porque hemos creído que Jesucristo también vino a respetar. Y vino a respetar, nos da la enseñanza, vino a cumplir la ley, no vino a abrogar. Entonces vino a respetar la ley. Nosotros, así como Él respeta y respetó, y nos sigue respetando.
Porque a la hora de pecar, hermanos, nosotros tomamos una decisión y Jesús nos hace hacer lo que nosotros querramos. Pero, hermano, la fe siempre nos hace hacer lo correcto, hermano. Si es que somos verdaderamente hijos de Dios, vas a hacer lo correcto. Porque si no eres verdaderamente hijo de Dios, no vas a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Porque no hay algo dentro de ti que te permita hacer lo correcto. Y la fe ¿qué es? Hacer lo correcto. Entonces, la fe, hermano, es una garantía. La fe hace que pasemos los obstáculos. La fe nos hace entender. Y la fe nos hace hacer lo correcto, hermano. Y ese debería ser el cristiano. Hacer lo correcto, hermano. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué te da la fe? La fe te da dos cosas en el versículo 5. Te da vida eterna y te hace que agradezca a Dios. La fe. La fe te da vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los salmos nos dicen, este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Significa, hermano, que la fe te da vida eterna. Porque has creído en el unigénito Hijo de Dios. Y la vida, dice la palabra, está en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios también nos da a entender y nos dice en los textos que en ella está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque en ella tenéis la vida eterna. Pero lo que pasa es eso, que no tenemos fe y por eso la gente no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque nunca ha leído. Porque la palabra de Dios dice, la fe ¿por qué viene? Por oír. ¿Y por oír qué? Esta bendita palabra. Pero la gente hace oídos sordos. La gente no quiere nada con la palabra. La gente quiere seguir desenfrenada en la vida que tenemos. Así como la gente hoy dicen que ya vamos a salir de cuarentena. Y es donde más fe debemos tener los cristianos. Al decir que vamos a salir a la calle, hay que tomar las medidas necesarias y creer en el Señor que no nos vamos a infestar. Que vamos a estar bien. Que el Espíritu Santo nos va a guardar. Que el Espíritu Santo será una barrera entre nosotros y el virus. ¿Por qué? Porque hemos creído. La fe, hermano, te da vida eterna. Y si nos toca partir, hermano, como lo decía hace un momento, tenemos una morada en el cielo no hecha de mano. Dice la alabanza, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y dice también otra alabanza, bellas mansiones allá en la gloria. Así que la fe, hermano, te da vida eterna. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe el ser humano no es nada, hermano. Sin fe no somos nada. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Y en quién hemos creído? La fe está puesta en Jesucristo, autor y consumador de la vida. En Él hemos confiado. En Él no está nuestra confianza. No en un pastor, en un cura, en un ser humano, en el vecino, en el amigo, en el primo, en el jefe, en el hermano. No, está nuestra fe consumada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sin fe no hay nada. Sí, puedes tener muchas cosas, pero sin fe, como lo vimos en el versículo 5, no tienes vida eterna. Sin fe es imposible, dice. Imposible es que no se puede. Tenemos que tener necesariamente fe en Cristo Jesús para poder tener vida eterna. Dice, porque sin fe no puedes hacer nada. Sin fe estás perdido. Sin fe no puedes venir al Señor. Sin fe no puedes traer una petición al Señor porque no has creído en Él. Todos aquellos que venimos por una petición al Señor es porque hemos creído. Sigue diciendo el versículo, mire, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe lo bonito del versículo 6? Es que la fe dice que Él es, dice el versículo 6, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y quiénes le buscan? Los que tienen fe. Entonces significa que galardonador significa que la fe, hermano, tiene recompensa. Tiene recompensa. Dice la palabra de Dios, hermano, que
los que han dejado padre, madre y los que han dejado todo por el Señor, recibirá ¿cuántas veces aquí? La recompensa 100 veces más aquí. Aquí tenés recompensa, pero en la otra vida vas a tener vida eterna. Entonces, tenemos recompensa terrenal y tenemos recompensa espiritual eterna. Porque sin fe es imposible. Pero dice que si tienes fe, Él te va a premiar. Y Dios nos ha premiado con vida, inteligencia, sabiduría, alimento, aire, agua. Ahí estamos pasando la pandemia. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. ¿Y por qué el Señor no nos ha dejado? ¿Y por qué el Señor nos ha bendecido con alimento aunque no tengamos dinero? Porque la fe hace que Dios te recompense. Amén. La fe hace que Dios te recompense. Hace poco nos acaban de llamar y mira, aquí le vamos a regalar 2 cartones de huevo. Dios te está bendiciendo, Dios te está manteniendo mientras la tormenta pasa. La palabra de Dios dice que escóndete un poco. Dice creo que Isaías, mientras la tormenta pasa, mientras la situación pasa, para que yo te bendiga. Es tiempo de escondernos, no de miedo. Es tiempo de escondernos y de refugiarnos en Cristo Jesús por medio de la fe. Como leíamos aquel día en Pedro, para que en su tiempo seamos exaltados. La fe tiene recompensa. La fe tiene recompensa. Pero como dice la palabra, sin fe es imposible. Sin fe es imposible. ¿Quiere que Dios le recompense? Por favor, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias por la palabra, por tu misericordia, por esta palabra que nos has regalado de la fe, Señor. La fe, Señor, nos da tantas cosas, Señor. Hay tanta bendición en la fe, que lo único que tenemos que hacer es creer en ti. Gracias, Dios, por la palabra, por tu misericordia. Oramos por las personas que están enfermas, Señor, con esta pandemia. Pedimos tu misericordia, los que están en los hospitales, en las cárceles, Señor. Los que están en cuarentena en esos lugares, Señor, pedimos tu misericordia para los que estamos en casa, Señor, para los que trabajan, Dios, en esta pandemia pedimos tu protección y tu misericordia, Señor. Y pedimos tu misericordia, Señor, para volver, Señor, nuevamente a las actividades, Señor, normales, Señor. Pedimos, Dios, que intervenga sobrenaturalmente sobre esta enfermedad y pueda borrarla para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Y si no la aparta, Señor, ten seguro que nuestra fe nos alcanzará para seguirte alabando aún en la adversidad. Gracias, Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Gracias por sintonizarnos, hermano. No se le olvide compartir el video, porque hay gente necesitada allá afuera. No se le olvide, sin fe es imposible. Dios les bendiga a todos.